Buenas noches, estimados inversionistas. ¿Me pueden confirmar si me pueden escuchar y si pueden ver mi pantalla, por favor? Listo, muchísimas gracias por su confirmación, Tati, Rogelio. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy, ¿no? Pero bueno, para las personas que ya vieron el mercado o recién se están conectando al mercado, pues realmente tuvimos movimientos sumamente fuertes, ¿no? Movimientos realmente que nos han dejado sorprendido. Obviamente todo esto ya se venía a ver. Justo yo les venía diciendo que se vienen los últimos desplomes de Bitcoin y si podían, pues quien tomó el consejo de tomar las últimas ventas y subir el alza, pues me imagino que les fue súper, súper bien, ¿no? Bueno, vamos a analizar primero un poquito lo que es Bitcoin. Vamos a ver también el oro. Vamos también a ver que ya ha empezado a repuntar el US 500. Entonces el mercado un poco ya está empezando a salir de esta tendencia un poco bajista, ¿no? Vamos a ver tal vez si tenemos un poco de fundamentales que ha hecho que se generen pues, fuertes movimientos, sobre todo en el oro y en Bitcoin. Hemos tenido movimientos bastante fuertes, ¿no? Vamos a revisar un poquito los fundamentales, pero sí tenemos tenemos bastante fundamentales para el día de hoy, lo cual marca una semana con muchísima fuerza al alza, ¿no? Que es importante que determinemos el día de hoy es que si es que el día de hoy este movimiento al alza nos genere pues movimientos que marquen toda la tendencia de la semana o simplemente sea un pequeño impulso y genere un retroceso para el que resta, ¿no? Eso es realmente lo importante que debemos dejar marcando el día de hoy, ¿ya? Vamos a cerrar esta ventana de Bitcoin frente al euro. Y vamos a ver Bitcoin, que es una de las posiciones que más operamos la anterior semana, ¿no? Nos ha ido bastante bien, parece que el fin de semana, para los que cerraron en ganancias, súper bien, y para quienes no, nos sacó en break-even, ¿no? Listo, ¿qué teníamos de Bitcoin? Tenemos en el gráfico mensual que estamos ahorita de Bitcoin, que llegó a 109.388, ¿no? Esta es una zona a la que podría llegar el Bitcoin y como máximo hemos terminado dando un precio de 74.453. Ya, aquí tenemos una diferencia más o menos de unos 30.000, $40.000 para ser exactos, $40.000 de diferencia de este retroceso tan fuerte que ha venido dando el activo. Y técnicamente ahorita podemos ver que se está por formar una estrella de la mañana. Si bien tenemos esta vela a la baja, aquí tenemos una vela doji con muchísima indecisión de mercado, indecisión de 76 a 95.000, marcando unos precios realmente muy fuertes. Yo les había dicho que lo interesante de Bitcoin es que nos está dando mínimos más bajos y eso aún no nos marca una tendencia alcista, ¿no? Si bien ahorita estamos en un punto bastante crucial y decisivo, es que este mínimo, este inicio de apertura de vela, desde el precio de los 109.000, nos ha dado también mínimos más bajos de 109 a 102 a 94 y actualmente como máximo estamos en 94, ¿no? Aquí podemos ver que tenemos un soporte sumamente fuerte en el precio de los 95.135. Podemos ver que aún no lo rompió, pero ya generó un ligero rechazo, es decir, el activo retrocedió de 94.700 a 93.394, ¿no? Ahorita está estable en 93.200, lo cual es una buena señal que no haya roto los 95 de inmediato,
porque podría lateralizarse, ¿no? Obviamente, esta vela mensual aún le queda 8 días y la verdad le veo bastante difícil que la vela de los 8 días termine por superar los 103.000. En caso de hacerlo, vamos a tener ya el comienzo del bull run. Entonces estén bastante atentos que si este mes tenemos un Bitcoin por encima de los 104.000, realmente se va a ir con muchísima fuerza al alza, ¿no? Yo creo que debería ir más lento porque aún no despunta el mercado como tal, no ingresa esa liquidez, aún Donald Trump no firma eh, el recuento de inventarios del oro, que eso también le permite endeudarse un poco más. Entonces aquí estamos en un punto bastante crucial, ¿no? Tenemos un soporte muy bueno que es el de los 88.000 donde yo creo que debería retroceder el activo de 94 a 88 para romper estos 95. Si rompe los 95, obviamente ya nos quedan los 102 y de ahí el más duro que le va a costar romper, pues son los 105, ¿no? Si bien aquí tenemos un volumen con mucha fuerza, podemos ver que en el gráfico mensual tenemos un poco de volumen a la baja, ¿no? En el gráfico semanal podemos ver que se ve mucha fuerza de compradores, se incrementó el volumen con mucha fuerza, pero la resistencia de igual forma de los 95.000 sigue siendo bastante fuerte, ¿no? Acá tal vez ya tenemos un escenario bastante diferente, porque lo que veníamos viendo, que eran los mínimos más bajos, ahora ya aquí nos dio este doble techo perfecto, ¿no? Es decir, piso uno, perdón, no techo, piso 2, ¿no? Es decir, aquí en los 74 nos empezó a dar mínimos más altos, ¿no? Aquí generó un buen soporte en 78.175 para ir a 78.300, ¿no? Y aquí haciéndonos una hermosa figura de continuidad hacia el alza, ¿no? Si bien nosotros la anterior semana estamos en esta zona, déjenme ver cómo les pongo las flechas. Nuevamente para ver en qué zona es la que estamos operando, ¿no? Listo. Entonces, esta zona de aquí es la última que nosotros generamos, ¿no? Yo les había dicho que tengan mucho cuidado, que si bien el activo en estos niveles aún debe generar un retroceso, estaba en esta zona, ¿no? Yo les venía diciendo que desde aquí ya nos iba a dar el último retroceso. Si bien les decía que podría llegar a los 79, el activo terminó, no terminó retrocediendo tanto como imaginamos, pero sí llegó a 83 y como máximo nos dio 82.700, ¿no? Realmente esperábamos que nos dé tal vez un mechazo más, pero el activo ya no soportó, como les había dicho, ¿no? Aquí un poco para recordarles, claro, lo debes ajustar en break-even. Aquí les venía diciendo, ¿no? Cuando el activo empieza a tener una lateralización así bastante lenta, es porque algo está cocinándose, ¿no? Entonces les decía que por eso ingresamos los lotes súper bajos, ¿no? Veníamos poniendo lotes 0.30, 0.20 en compras, pero aún no era el momento, ¿no? Es por eso que estos retrocesos les decía pongan el lote súper bajo o preferible no ingrese, ¿ya? Entonces, aquí ingresamos creo con el lote 0.3. Si bien generamos en esta posición la venta, porque hicimos una última venta con ustedes en Bitcoin, el activo llegó a bajar a este nivel, ¿no? Aquí los que ajustamos en break-even, pues súper bien, nos sacó en break-even, obviamente para los que no ajustaron, les topó el stop loss, ¿no? Pero obviamente yo les decía que cuando tenemos esta lateralización, debemos tratar de tomar ganancias, ¿ya?
Entonces, aquí en esta lateralización que dio el activo, era bastante bueno, ¿no? Sí, es un triángulo bastante exacto, diría yo, bastante exacto, porque si ustedes se fijan aquí en este nivel, topo una, aquí dos, aquí tres, cuatro, cinco, y justo en el sexto punto el activo despuntó, ¿no? Es decir, en realidad ni siquiera topó el punto porque sí esperábamos que tope este nivel y dio un mechazo bastante pequeño, ¿no? ¿Por qué se debe eso? Porque 6 puntos pues es realmente ya una resistencia bastante fuerte, ¿no? Lo que sí habíamos visto es que esta tendencia de esta vela envolvente, les había dicho que es un signo bastante bueno, ¿no? Por eso decía que máximo Bitcoin en 79.000 y ya debajo de este nivel prácticamente era sumamente bajo, ¿no? Había dicho que apenas un 30% de probabilidad. Entonces, aquí Bitcoin, si bien habíamos analizado que podía llegar a estos 89, que es donde está esta volatilidad, miren ustedes, el activo llegó y retrocedió, ¿no? Que me parece que en esta zona era donde teníamos el stop loss, pero obviamente el ajustar en break-even nos ayudó bastante a eso, ¿no? Entonces, miren aquí, igual el activo rebotó, bajó de 89 a 86, es decir, bajó unos $3.000. Y aquí sí, ya teniendo este pequeño rebote, generó un impulso muy fuerte al alza, ¿no? Ahorita, ¿qué podemos ver del activo? Podemos ver, si bien no tenemos un volumen, que me gustaría ver un volumen mucho más grande para tener una seguridad de que el activo va a seguir subiendo, tenemos este pequeño volumen. Y aquí ya está un poco más a la baja, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Que aquí el activo ya nos indica una tendencia al alza. ¿Esto qué quiere decir? Que Bitcoin el mes de abril va a cerrar con un precio por encima de los $80.000, ¿no? Si bien podría retroceder aquí a 85, 86, podría hacerlo a modo de cerrar el fin de mes barato para poder continuar su tendencia al alza. ¿Qué es importante aquí? Que nosotros reconozcamos esta resistencia de los $95.000, ¿ya? Si bien el activo tiene mucha fuerza para subir este nivel, realmente esta resistencia es muy fuerte. ¿Por qué es muy fuerte? Porque en esta zona es donde ingresaron muchos vendedores y se generó prácticamente una continuidad con mucha fuerza de la tendencia, ¿no? Es decir, de 94 bajó a 72, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que aquí, si ustedes se fijan en esta vela grande donde ingresaron muchos vendedores, aún aquí no vemos una vela fuerte al alza. Si bien tenemos esta vela fuerte al alza, pero es una vela bastante pequeña, es decir, sí ingresaron compradores, pero aún no han ingresado muchos institucionales, ¿no? Entonces, si comparamos esta vela alcista con esta vela bajista, aún la fuerza está bastante débil. Que sí es importante es que tenemos estas tres velas que sí nos indica una continuidad de tendencia al alza, ¿no? Es decir, aquí esta posición lo que nos indica claramente es que el activo va a continuar con su tendencia al alza, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que muy probablemente aquí la resistencia, como les menciono y les repito, sería máximo un retroceso a 82.000 dólares. ¿Por qué? Porque estas tres velas nos indican muchísima fuerza del mercado, ¿ya? Si bien, obviamente, algún fundamental podría cambiarlo, pero la estructura que nosotros estamos viendo aquí nos indica ya un cambio de tendencia, ¿no? Es decir, esta tendencia bajista que veíamos de Bitcoin por todos los fundamentales que veíamos de que en El Salvador quitaron alguna recurso legal y esto baja las transacciones de Bitcoin, pues esta tendencia bajista se acaba de anular en este momento, ¿no? Entonces, desde el día de hoy les invito ahora sí a tener ya una perspectiva alcista de Bitcoin, ¿no? Parece que ahora sí empezó el bull run. Como les digo, eh, en el gráfico semanal aún no podemos ver aquí.
en el gráfico semanal, ahora en esta semana ya podemos ver que este mínimo más bajo pues ya es quebrantado, ¿no? Tenemos un mínimo más alto y otro mínimo más alto. Entonces este soporte aquí nos da un soporte muy bueno de 81.000. Es decir, en caso de que ustedes quieran pues generar posiciones largas, un stop loss en 79.000 ahora va a ser bastante bueno, que era el precio antes donde lo veíamos. Si bien Bitcoin suele dar muchas muy fuertes, creo que un stop loss, digamos, ideal en caso de que queramos tomarle toda la subida, que es lo que queríamos tomarle la subida de Bitcoin a 140.000, nuestro stop loss debería ir debajo de esta vela donde ingresaron muchos compradores y no hay mecha, ¿no? Es decir, debajo de los 76 por volatilidad, un stop loss a 74 y dejar pues que esto llegue a los 140.000. Sería una operación bastante interesante a modo swing en caso de que ustedes quieran realizar, ¿no? Sería una entrada súper, súper buena en caso de que usen tal vez portafolios a largo plazo, ¿no? Aquí yo qué les recomiendo. Si bien la compra aquí ya se nos ha ido solo de momento, ¿no? Obviamente para comprar Bitcoin hay que tener mucha paciencia. Aquí tenemos dos opciones, ¿no? Generar una posición en compra, obviamente esperar nada más que se aprecie estos $2.000, que es donde el activo va a rebotar, porque como les expliqué, este soporte, esta resistencia, perdón, es muy fuerte y va a tener que sí o sí rebotar, puede ser que rebote unos 5.000 o $6.000. Tenemos esta opción, ¿no? Esperar que el activo siga generando esta tendencia fuerte alcista hasta nada más los 95, es decir, esperar que el activo se aprecie estos $2.000, o la otra es hacer una venta en esta posición de los 96.000, ¿no? Aquí vamos a tener un buen rebote de 96 a 93, pero aquí sí me subiría más a la compra. Si bien el activo se apreció mucho, y es interesante, ¿no? Que la teoría que les había dicho, que el fin de semana Bitcoin, si es que entre semana Bitcoin se aprecia, por lo general el fin de semana como que descansa y retrocede, ¿no? Y eso pasó, ¿no? En efecto, hicimos una venta. El fin de semana estuvo con mucha fuerza a la baja, nos dio unos pequeños profits y inmediatamente, ¿no? Desde que inició el mercado, desde el domingo, desde que ya inició el mercado asiático, ustedes si se conectaron tal vez 4 o 4:30, Bitcoin empezó a despuntar durísimo, ¿no? Empezó a despuntar durísimo, donde tuvimos esta primera vela en alza, pero el día de hoy, pues Bitcoin en el mercado americano la rompió, ¿no? Es decir, subió de 89 a los 93, es decir, se disparó con muchísima fuerza, ¿no? Entonces, esta semana, con esta gran suba de Bitcoin, pues obviamente la tendencia es muy fuerte al alza, ¿no? Entonces, miren, aquí vamos a generar una pequeña compra. Sí es un poco arriesgado, ¿no? Porque estamos en 93.200. La expectativa es que se aprecie $2.000 más. Y obviamente el stop loss por seguridad sería $2.000 más abajo, ¿no? Obviamente un patrón 2 a 1. Si nos topa el stop loss, realmente yo creo que ahí se vendría la corrección. ¿Ya? Se vendría la corrección, pero creo que la corrección va a ser bastante leve, bastante débil, es decir, de 95 baje a 90.000, es decir, estos $5.000, ¿no? Obviamente, ahorita vemos un rechazo, pero nos vamos a subir a la compra porque el rechazo es muy débil, ¿no? Es decir, de 93, 900 bajó a 93.200, es decir, $600 que no es muy, muy fuerte para Bitcoin. ¿Qué sería lo ideal? Y si ustedes están en cuentas reales, mi recomendación es esperemos a que Bitcoin baje a los 90.000 y nos subimos a la compra, ¿ya? Es por eso esta razón que el Bitcoin quiere generar una corrección, pero va a ser muy pequeña a los 90.000. Pero como les digo, la fuerza y este pequeño volumen sí nos da un poco más de suba hasta los 95.000, ¿ya? Máximo, máximo 95.278. Vamos a poner aquí nuestro take profit. Si es que ya llega a los 95 y vemos que está muy lento, podríamos cerrar en ganancias, ¿no? Obviamente, eh, si es que el activo empieza a retroceder, lo mejor sería aceptar pequeñas pérdidas porque les digo que sería a los 90.000, ¿ya? En conclusión, eh,
Dice Javier, la suba del BTC es en scalping. Sí, la suba es en scalping. ¿Por qué? Porque el activo de 84,93 se acaba de apreciar ya $10,000. Entonces, prácticamente esta suba ya fue descontado. Pero como les digo, el volumen, si bien no es muy alto, aún tenemos esta resistencia que es más fuerte. Y si bien el activo también suele subir, digamos, por ejemplo aquí, ¿no? Subió a este mechazo, bueno, aquí lo hizo perfecto, ¿no? Subió el mechazo y retrocedió, ya, retrocedió un poco más y se apreció. Pero, por ejemplo, aquí el activo, si bien, digamos, cuando llegó aquí 85 en esta vela, de 85 la terminó superando 86,400 y de ahí retrocedió, ¿ya? Entonces, más o menos, esto es lo que podría pasar acá, apreciarse los 95,000, a pasarse un poquito más, 95,700 y retroceder. Como les digo, el retroceso de Bitcoin va a ser bastante corto, sería bueno que se suban a esta gran compra, a los 90 y como máximo 88, ¿ya? Si Bitcoin regresa a los 88, yo creo que ahí nos subimos una compra a un swing súper largo de más o menos unos 3 meses. Es decir, comprar en 88 y esperar que Bitcoin llegue a los 140,000, ¿ya? Si es que Bitcoin solo regresa a los 90, obviamente ahí iríamos a buscar nada más los 99,000, $100,000, que es un precio que sí o sí va a retroceder Bitcoin, ¿ya? Entonces aquí, si bien nos pueda topar el take profit de 95,100, hay el potencial de que llegue a los 99 y de ahí retroceda, sí, pero como les digo, esta resistencia es bastante fuerte, ¿ya? Un poquito les voy a hablar un poquito de fundamentales antes de generar la compra. Dice el 21 de abril del 2025, 1,5 billones de dólares se perdieron del mercado de valores de Estados Unidos, mientras que 60,000 millones de dólares fluyeron. ¿A qué mercado creen ustedes? Al de criptomonedas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Mucho de estas inversiones que estaban en el S&P, en acciones, han migrado aquí a las criptomonedas. Entonces, este fundamental es bastante fuerte, ¿no? ¿Qué deberíamos de revisar aquí un poquito? La capitalización de Bitcoin, que nos podría dar también un poquito más de, un poquito de un horizonte más claro, ¿no? Puede ser que, no hemos revisado, pero puede ser que tal vez la capitalización del mercado de Bitcoin se triplicó o algo así, pues, y eso también generaría, ¿no? Vamos a ver aquí. Vamos aquí a cripto, noticias cripto. Pero vamos a ver, vamos a ver la capitalización. Ya, elegimos aquí Bitcoin y vamos a ver. Bitcoin se apreció un 5,30%. Y aquí tenemos un volumen de 56,3 billones. Podemos ver que la capitalización de mercado está en 1,85 trillones. Más o menos estaba en 1,6, me parece, ¿no? Más o menos hace un mes. Si bien ha subido esta capitalización de mercado, no es que haya sido muy fuerte, pero igual generó esta posición alcista, ¿no? El volumen como tal está en 56 billones y también un poquito les voy a pasar estos datos para que ustedes tengan presente, porque conforme va aumentando este dato, solo voy a poner este pequeño dato. Nada más aquí, les voy a poner desde acá para que sepan que es de Bitcoin. Este dato vamos a ir analizando, ¿no? Para que ustedes vean cómo se va evolucionando todo este activo, ¿ya? Les voy a enviar esta pequeña foto para que tengan presente, ¿no? Aquí también. Entonces, miren aquí, ustedes pueden ver que em,
también la perspectiva de las personas es una compra bastante fuerte. El rango del día está entre 92, 93, muy bueno, pero podemos ver que en estas últimas 52 semanas ha variado de 49 a 109, ¿no? Podemos ver que la máxima oferta que llegó a Bitcoin es 21 millones, dato bastante bueno, ¿no? Bueno, aquí podemos ver que el volumen también está bastante alto, entonces nuestro scalping nos sería bastante bien. ¿Ya? Entonces podemos ver que la capitalización bursátil no tiene gran impacto, ¿no? No es que todavía hemos llegado a los 2 billones, que ahí sí lo hubiésemos metido una compra hasta los 100.000, entonces todavía no es, ¿no? Eh, entonces, como otro dato, tenemos un dato de Corea del Sur, es que Bitum, la plataforma de intercambio de criptomonedas de Corea del Sur, esta plataforma pues plantea lo que es eh, completar una reestructuración corporativa el 31 de julio, ¿no? Entonces esto es un poco una buena reestructura para que genere una mayor movimiento de criptomonedas. A lo que voy con todo esto es que Bitcoin se está moviendo con mucha fuerza, ¿no? Aquí un dato súper interesante también de MicroStrategy que dice que según los datos, a pesar de las compras multimillonarias de Bitcoin de Strategy, su impacto en el precio de Bitcoin ha sido mínimo, ¿no? Pero bueno, ya analizamos esto, es por la transaccionabilidad, ¿no? Pero, en fin, Strategy pues representa solo el 3.3% del volumen semanal, ¿no? Entonces, es bastante importante que mientras los grandes fondos sigan comprando, pues en la moneda se va a mantener bastante estable porque existe muchísima demanda, ¿no? Entonces, esto, como les había dicho, pues si Bitcoin rompía las resistencias que vimos, lo hizo bastante bien como lo habíamos predicho, ¿no? Y finalmente un dato del Salvador que es bastante importante, dice que El Salvador ha firmado una carta de intención con NVIDIA para integrar tecnologías de inteligencia artificial en su desarrollo económico y social. Bueno, esto no tiene nada que ver con Bitcoin. Y un dato que no, o sea, es solo como especulativo, más bien no es fijo, pero es relativo al banco BBVA, ¿no? Que cotiza en la bolsa de valores y están implementando un reglamento de mercados de criptoactivos que se llama MiCA en Europa, ¿no? Entonces, esto es bastante importante porque da nuevas oportunidades al mercado cripto y también ayuda un poco a regular el tema de las stablecoins, ¿ya? Entonces, esta normativa, recuerden, MiCA es bastante importante, ¿ya? Porque es un paso clave hacia la integración de querer un poco interactuar el mercado financiero con el mercado cripto, ¿ya? Bueno, no financiero, sino el mercado bancario, para ser más específicos. Ya, ahorita podemos ver que Bitcoin está en el soporte de los 93.000. Si bien este soporte es sumamente débil, realmente una buena compra, como les dije, serían los 90, pero podríamos poner nuestro stop loss aquí en los 89.000, es decir, unos $4.000 menos y esperar que se aprecie unos $40.000 más. Ya esa va a ser nuestra perspectiva. ¿Por qué vamos a ingresar a la compra? Porque me gusta muchísimo esta vela de aquí. Si ustedes se fijan, casi no tiene mecha a la baja, entonces eso hace que un poquito la probabilidad de que se vaya a la baja sea mucho más baja, ¿ya? Si nos topan stop loss, no se preocupen, le cogeríamos en 90, máximo en 88, y aquí sí dejaríamos un swing, como les dije, bastante largo, ¿ya? Nuevamente vamos a ingresar con un lote bajo porque la posición netamente es arriesgada, pero podríamos tomarle aún la suba, ¿no? Entonces vámonos con un lote 03 a comprar Bitcoin. Y aquí, obviamente, la perspectiva del activo es que a los 92 llegue más o menos hasta los 95.600, es decir, unos 68. Y que de igual forma, como les digo, lo idóneo y lo perfecto es que esté debajo de esta, ¿no? Es decir, vamos a arriesgar $61 para generar estos 68, ¿ya? Ya que si rompe este soporte bastante bueno, podremos tener una bajada hasta los 85. Pero como les digo,
La tendencia es bastante clara y Bitcoin quiere generar una tendencia muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, vamos a ver, esta es una resistencia muy fuerte, como les digo, aún no le veo Bitcoin en los 140, esperaría que después de los 25 nos dé un retroceso bastante bueno y ahí podemos hacer este swing que les digo, ¿no? Entonces, vamos a hacerle esta posición a modo de scalping, ¿ya? Listo, eso puede enviar la compra de Bitcoin. Entonces recuerden, ya ustedes también ingresar con un lote súper bajo, de preferencia 0.01, porque esta posición un poco ya ha sido descontada. ¿Pero por qué nos animamos a seguir? Porque tiene esta estructura de esta vela muy fuerte al alza y el rebote fue bastante débil, ¿no? De los 93.900 a 92.900 más o menos, que es la posición, ¿ya? Como les digo, el volumen no es tan fuerte, por eso es que hacemos una posición bastante pequeña. En caso de toparnos el stop loss, no recomiendo ingresar a la compra, porque si nos topa el stop loss, el retroceso, como les digo, si bien se va a los 90 y rebota ahí, o podría dirigirse a los 88. Y recuerden que el soporte verdaderamente fuerte de Bitcoin está aquí ya en los 85. ¿Ya? Es decir, ya no le vemos Bitcoin en 79, sino le vemos Bitcoin ahora en 85. ¿Ya? Entonces, en caso de que llegue a esta zona, aquí sí le podemos meter hasta un lote 1 y esto sí se va a ir con muchísima fuerza. ¿Ya? Pero de momento tiene aún la fuerza de estas tres velas, implica que ingresaron muchos compradores y le puede dar para que rompa este soporte, ¿no? Obviamente, estén bastante atentos de que si Bitcoin ya llega a los 94.000, ya podríamos, dependiendo de la fuerza con la que esté el activo, tomar ganancias, ¿no? Aquí este soporte es bastante bueno. Aquí podemos ver que llegó a los 93, pero aún le queda un poco más de camino por volatilidad a los 95.000. Y por el mechazo que nos pueda dar por la fuerza, si estamos en 95.500, ¿no? Creo que esta semana Bitcoin podría llegar a los 99.000, máximo 101.000, máximo 102.378. Creo que esta semana podría llegar Bitcoin, pero de ahí podríamos tener una buena corrección también, ¿no? Como les digo, creo que este mes pueda cerrar, pero este es un buen síntoma, ¿no? Si ahorita estamos en el primer trimestre y Bitcoin nos da estas apreciaciones, quiere decir que desde mayo en adelante, uf, se va a disparar con muchísima fuerza, ¿no? Entonces, si bien este scalping es bastante pequeño, como les digo, esperemos a que el activo nos dé un mejor precio para ingresar en una posición más larga, ¿ya? Entonces, bueno, les envío la primera posición. Ahora también quiero que veamos el oro. El oro nos dio pero un movimiento fenomenal, ¿no? Para quienes ingresaron conmigo, perdón, a la venta en el oro, nos topó el take profit de 3.340, bajó a los 3.283. Yo les había dicho aquí que apenas nos tope el take profit, lo idóneo sería generar una posición en compra. Quien pudo comprar en estos niveles realmente se forró, ¿no? Porque subió casi un 6-7%. O sea, se apreció un 6.7%, ¿no? Es decir, un 7% prácticamente se apreció el oro. Un movimiento bastante bueno. Lamentablemente no estábamos no le analizamos el oro sino Bitcoin, pero hubiese sido bastante bueno pues desde el día 17, jueves más o menos el viernes se apreció con mucha fuerza. El día de hoy se apreció con mucha fuerza, ¿no? El día de hoy se apreció, hizo movimientos muy fuertes, ¿no? Creo que este fue el momento del día viernes, aquí retrocedió un poco y el lunes generó todo este movimiento, ¿no? El día de hoy. Y ya al finalizar la sesión americana generó nuevamente la corrección.
Aquí tenemos un gap muy interesante que quería que ingresemos, pero ya nos dejó la compra, ¿no? Estábamos en este soporte muy bueno de los 3.332. Aquí acaba de cubrir el gap el oro, pero yo creo que también sí sería una buena posición también en compra del oro, ¿no? El volumen está bastante estable al alza, lo cual nos indica una posición muy fuerte al alza del oro. Eh, Esto también se puede leer como una estrella de la mañana que nos indica un cambio de tendencia. ¿Qué patrón es importante reconocer aquí? Que tenemos igual tres velas alcistas, lo cual nos implica una continuidad a la tendencia con mucha fuerza, ¿no? Vámonos un poquito a ver ya netamente la gráfica diaria. Y aquí en la gráfica diaria, el volumen también sigue siendo bastante elevado, ¿no? Entonces estamos en un volumen bastante alto, que si bien se mantuvo bastante plano y generó ese movimiento al alza, el volumen aún sigue siendo alto, ¿no? Este volumen es del inicio de la sesión, no lo ponemos bola, pero aquí podemos ver algo muy interesante. Se está formando una vela martillo, lo cual obviamente esta vela podría retroceder nuevamente a 3.332, pero aquí quiere el oro romper, ¿no? Si bien nuestro análisis de que el oro se iba a 3.300 terminó rompiéndolo y parece que el oro netamente sí quiere llegar a los $4.000 este año, ¿no? Y yo, como les digo, mi teoría del oro es que hasta en la otra semana, que es el 5 de mayo, podría ya revertirse la tendencia del oro. Habría que revisarlo muy bien, ¿no? Entonces, aquí esta vela nos indica un cambio de tendencia, ¿no? Si bien el retroceso fue fuerte, considero que el soporte de los 3.332 es muy bueno. También algo que deben saber, si técnicamente nos está dando el gráfico ya una posición alcista, algo importante que deben saber del oro es que muchos países asiáticos están comprando oro, ¿no? China, Tokio, Japón, están comprando muchísimo oro. Entonces, aparte de que están comprando mucho oro los países, es importante saber que estas guerras arancelarias pues van a seguir impulsando el precio del oro, ¿no? Recuerden que el oro ayuda a mantener el poder adquisitivo y pues si bien bajaron los tipos de interés ciertos países, deben entender que ahorita el oro también se está apreciando porque ya la impresión de dinero de los diferentes países también está generando esta apreciación, ¿no? Entonces, si bien aquí nos dio un rechazo fuerte, aquí ya habríamos que, como les digo, que evaluar bastante bien. Es decir, yo creo que el oro este mes podría cerrar con un máximo histórico, ¿no? Si bien terminó llegando a los 3.500, eh, yo creo que el oro sí podría superar este precio, ¿no? Es decir, aquí miren, llevó el oro a los 3.500 exactitos, 3.499,90. Yo creo que eh, el mes el oro va a cerrar muy bien, ¿no? Como les digo, ya cuando se ven los tipos de interés, aquí podríamos tener un movimiento diferente, ¿ya? Pero aquí el oro muestra una buena fortaleza en la cual ya nos dio un retroceso fuerte también, ¿no? Como del 4%. Entonces, es bastante importante que veamos este retroceso, ¿no? Por ejemplo, aquí el oro retrocedió un 5 6%, un 5%. Aquí en esta mecha, aunque ustedes no se aprecien muy bien, como es muy fuerte, muy corta, ya generó un retroceso del 5%. Entonces, esto históricamente le sirve al oro para que siga generando una apreciación. Obviamente, estas fortalezas se vienen dando por las volatilidades, ¿ya? Entonces, aquí también vamos a ingresar nuevamente al oro. Como les digo, cuando vengan los tipos de interés, podríamos pensar en que el oro nos dé movimientos tal vez bajistas, ¿no? Pero esta vela martillo, yo creo que podemos comprar oro con un lote un poquito más alto, 0.10. Yo creo que nuevamente el oro sí podría ir a romper el precio de los $3.500. Yo creo que lo podría romper con mucha facilidad. Cuesta muchísimo $1.000. Vamos a buscar nada más.
no la volatilidad, sino el cuerpo, ¿ya? Vamos a buscar unos $390. Quiero ponerlo un poco más lejos porque podría, o sea, el soporte muy bueno es de 3.332, ¿no? Entonces, creo que no habría ningún problema. Vamos aquí, yo creo que podemos ir por esta pequeña mecha. Perfecto, casi un básico, ¿no? Y el stop loss aquí sí tenemos dos opciones, ¿no? La una, hacer un patrón 2 a 1 aquí en el precio de 3.350, o a su vez podríamos ir, como les digo, en este soporte que es el verdaderamente bueno. Entonces arriba de 444 y aquí 400, casi un básico era 458, ¿no? Casi un patrón a 1, 1. Como les digo, nuestro stop loss podría estar aquí, ¿ya? Pero por volatilidad no creo que retroceda, pero podría apreciarse con mucha fuerza toda la noche, ¿no? Obviamente estoy con un lote 0.10, ustedes con un lote 0.1 harían unos $44, que está bastante bien. Y es una entrada, yo creo que esta entrada sí es de menor riesgo, ¿no? La de Bitcoin sí era un poco más volátil, el oro es más, estamos en pequeños profits. Yo creo que esta posición sí es de menos riesgo, ¿ya? Entonces voy a enviar esta posición del oro, que podría darse con mucha facilidad. Listo, ya recuerden ingresar con los lotes más bajos, pero esta posición considero que es de menos riesgo, ¿no? Ya que nos da un rechazo bastante bueno a la baja y realmente el soporte de los 3.330 es muy bueno. En caso de que rompa los 3.332, no recomiendo ingresar a la compra nuevamente, porque si rompe, es decir, nos rompe el stop loss, quiere decir que el oro va a ser ya una corrección sumamente fuerte, ¿no? Podría retroceder unos $140, que es muy, muy fuerte. Podría llegar a 3.200, pero si da ese retroceso antes de los tipos de interés, podríamos estar esperando un oro en los $3.100, ¿no? Es decir, estamos hablando de casi $200 de bajada, que es muchísimo. No creo que se dé todavía, no, no hay el escenario para tal, pero realmente todos los fundamentales indican al alza. Más bien, siempre es importante generar compras en el oro, y si lo hubiesen cogido en la mecha, pues súper bien, ¿no? Porque hubiesen tenido un mayor nivel de ganancia, ¿ya? Entonces, listo, estimados inversionistas. Creo que nos vamos a quedar con estas dos posiciones. Por hoy no vamos a ver los fundamentales, porque netamente los movimientos han sido bastante técnicos, están bastante fuertes, entonces por el momento no es necesario que revisemos los fundamentales, ¿ya? Como les digo, aquí el verdadero fundamental se va a ver el 7 de mayo, que habría que analizar, ¿no? Podría ser que aquí se haga una reversión muy fuerte del oro, ya cuando se bajan los tipos de interés, y Bitcoin pueda en cambio terminar rompiendo el precio de los $100.000, ¿no? Entonces, tenemos una semana muy buena, en la cual también, obviamente, antes de que tengamos en fundamental los tipos de interés, deberíamos revisar si es que ya no ha estado descontado todo el fundamental, ¿no? Si bien este movimiento de Bitcoin también se podría dar a que se van a bajar los tipos de interés y ya lo descontó en este movimiento, podría ser, pero creo que es un movimiento bastante pequeño, ¿no? Si bien en D1 se ve bastante fuerte y bastante grande, eh, en el semanal aún es recién el movimiento para indicarnos que va a ser una semana con mucha fuerza al alza, ¿no? Entonces, obviamente, salir de este retroceso le va a costar bastante, pero ya es un movimiento bastante bueno, ¿no? Es más o menos como este movimiento que vemos aquí. Si bien el activo salía de este doble techo, generó una vela al alza, tuvo que hacer un último retroceso para dar este movimiento tan fuerte, ¿no? Obviamente aquí ya empezamos a tener rebotes más fuertes, y aquí el activo, pues, aparentemente ya nos dio el mínimo más bajo. Entonces, como les digo aquí, Bitcoin por debajo de 73.000 parece que ya no es viable. Podría nuevamente bajar a 81, 82, pero se viene de igual forma una fuerte suba, ¿no? Más o menos
Como ustedes saben, el mercado se mueve en fractales. Entonces, esta suba que tenemos aquí puede ser la que se vea replicada aquí así, ¿no? Con muchísima fortaleza al alza. Listo, estimados inversionistas. No sé si tienen dudas o inquietudes. La pueden hacer a través del chat o tomar su micrófono y si no, podemos dar por finalizada nuestra sesión del día de hoy. Listo. Listo, estimados inversionistas, muchas gracias por haberse unido, deseándoles una excelente semana llenos de profit. Y ya saben, revisen el chat en caso de que nuestras posiciones pues estén por lo menos un 30% por encima de ganancias, podríamos ajustar en break-even o tomar ganancias, ¿ya? Pues estén bastante atentos, el mercado está súper fuerte y súper volátil. Que tengan una buena noche y nos vemos el día de la siguiente clase. Chau, chau.